Buenas tardes, Magíster. Nosotros somos el grupo 3 y a continuación presentaremos métodos de amortización gradual, tanto por el método francés como por el método alemán, de parte de la materia de principios financieros. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Edwin Maiwa, por Alejandro Osiña, por Kevin Guachamín y por Elizabeth Sánchez. Nuestro grupo trabajará con una empresa ficticia llamada Repuestos Importech. Los datos para esta misma serán un monto de $10,000, una tasa de interés nominal del 12% anual, un plazo de tiempo de 2 años, el periodo con el que se trabajará será trimestral, por ende el número de pagos por año será 4 trimestres por año y tendremos un total de 8 trimestres. La tasa periódica trimestral será del 3%. A continuación tenemos el fundamento teórico para el método francés. El enfoque francés para la amortización es un esquema de reembolso de créditos donde las cuotas son fijas a lo largo del plazo del préstamo. Cada pago se divide en dos componentes. El interés se denomina en función del saldo que aún se debe del periodo anterior y la amortización representa la fracción del pago que disminuye el monto total de la deuda. En este esquema, al comienzo del préstamo los intereses son más altos y la amortización es más baja. A medida que pasa el tiempo los intereses se reducen y la amortización aumenta, manteniendo siempre la cuota constante. Las características del método francés son pagos fijos, que es la cantidad total que abonas mensualmente, trimestralmente o anualmente, que permanece sin alteraciones. Tenemos interés descendente. Los intereses se determinan basado en el monto que aún debes. A medida que esa cantidad disminuye con cada abono, también lo hacen los intereses en cada periodo. La amortización en aumento es la fracción del pago destinado a cubrir el capital solicitado que crece con el tiempo mientras que los intereses se van reduciendo. Y por último, mayor carga de interés al principio. Durante las etapas iniciales del préstamo, la mayor parte del abono se destina a los intereses y una pequeña parte se aplica a la reducción de capital. Tenemos el fundamento teórico para el método alemán. El método alemán de amortización es un sistema de pago de préstamos en el cual la amortización del capital es constante durante toda la vida del crédito. Esto significa que en cada periodo se devuelve la misma cantidad de capital, mientras que los intereses se calculan sobre el saldo pendiente del pago. Tenemos las características para el método alemán. Tenemos como primera que el capital es constante, es decir, la parte de la cuota que se paga la deuda principal es siempre la misma en cada plazo y se calcula al dividir el valor total del préstamo entre el número de pagos. Tenemos cuotas decrecientes. Como la cuota total se suma al capital fijo de los intereses, el pago total es más alto al principio y más bajo mes a mes. Y tenemos por último el saldo menor. La deuda pendiente baja de forma uniforme con cada pago que se realiza. A continuación yo presentaré la nomenclatura utilizada por el método francés. Tenemos lo que es el monto del préstamo, tasa de interés periódica, número total de periodos, cuota constante, interés del periodo, amortización del periodo y por último el saldo insoluto del periodo. Resolución por método francés. Tenemos los datos del problema, que tenemos lo que es el monto del préstamo por un valor de $10,000, la tasa anual por el 12%, el plazo por 2 años, el periodo es trimestral, los números de pagos por año son 4, total de periodos 8 trimestres y por último tenemos la tasa periódica trimestral que es el 12% dividido para 4 que nos da un valor de 0.03. Al igual tenemos que calcular la tasa del periódica, determinar el número total de periodos, aplicar las fórmulas del método francés donde entraría lo que es el interés, la amortización y el nuevo saldo. Al igual también agregamos lo que es la tabla de amortización, donde contamos con periodo, cuota, interés y amortización, para que de esta manera nos pueda dar el saldo de cada una de las cuotas. También tuvimos lo que es el comportamiento de la cuota de interés, amortización y saldo insoluto, donde la cuota permanece prácticamente constante durante los 8 trimestres. Esto facilita la planificación financiera de la empresa y que siempre se tome en consideración el valor a pagar, donde el valor trimestral tuvo un valor de $300 y el último trimestre de 41,48 centavos. También tuvimos lo que es el primer trimestre de la amortización por un valor de $1,124,63 centavos y el último trimestre de un valor de $1,382,57 centavos. Cada vez mayor parte de la cuota se destina a cancelar el capital. También lo que el saldo insoluto disminuye continuamente.
El valor es de $10.000 y la mitad del plazo es de 5.294,97 centavos, lo que da por un valor final de 0. Por último tenemos el comportamiento de la cuota de interés, amortización y saldo insoluto, donde el capital recibido es de un valor de $10.000, el total pagado en una cuota es de 11.397,46 centavos. Al igual, para que nos pueda dar el interés es el total pagado menos capital, que nos da una cifra de 1.397,46 centavos. En este ejemplo se aplica el método francés de amortización. La empresa obtiene un préstamo de 10.000 al 12% anual, pagadero en 8 cuotas trimestrales fijas de 1.422,63. Al inicio se paga más interés y con cada cuota aumenta la amortización del capital hasta cancelar completamente la deuda. El método alemán se caracteriza porque la amortización del capital es constante durante todo el préstamo. Esto significa que en cada periodo se paga la misma cantidad de capital, mientras que los intereses disminuyen porque se calculan sobre un saldo cada vez menor. Por esta razón, las cuotas son más altas al inicio y van disminuyendo hasta finalizar el crédito. Hay que calcular la tasa periódica, el número total de periodos, el método por la fórmula del método alemán, calcular en cada periodo el interés, saldo, amortización, cuotas de interés, nuevo saldo, saldo anterior y amortización. La tabla de amortización muestra cómo se paga el préstamo en cada periodo. En la primera columna se indica el número de cuotas, luego aparece el saldo inicial sobre el que se calculan los intereses. La amortización del capital es siempre la misma, mientras que los intereses disminuyen en cada pago porque el saldo pendiente es menor. La cuota se obtiene sumando la amortización y los intereses, y al final de cada periodo se calcula el nuevo saldo hasta llegar a 0. Explicación de la evolución. Las cuotas son decrecientes ya que la amortización permanece constante, mientras los intereses disminuyen en cada periodo. Los intereses se calculan sobre el saldo insoluto. Como la deuda disminuye cada trimestre, los intereses también disminuyen de 300 en el primer periodo a 37.50 en el último. La amortización del capital es constante, al igual a 1.250 en cada uno de los 8 trimestres. El saldo insoluto, el saldo de la deuda, disminuye de manera conforme de 1.250 por periodo hasta llegar a 0, que indica que el préstamo ha sido totalmente cancelado. El método alemán permite reducir progresivamente la carga financiera del préstamo, ya que los intereses disminuyen conforme baja el saldo pendiente. Aunque las primeras cuotas son más altas, el deudor se beneficia con pagas cada vez menores. Este sistema resulta adecuado para empresas como Importage S.A. cuando desean amortizar rápidamente el capital y reducir el costo total de los intereses durante la vida del crédito. Buenos días, mi nombre es Leslie Duciña y les voy a hablar del estudio del caso, presentando el análisis comparativo entre el método francés y el método alemán, que son dos sistemas de amortización que hemos aplicado el préstamo de $10.000 a 2 años con una tasa del 12% anual. El objetivo es mostrar las diferencias clave entre ambos métodos y al final brindar una recomendación sobre cuál elegir según el perfil del prestatario. Vamos a empezar comparando el comportamiento de cada método. En este gráfico podemos ver que la línea azul correspondiente al método francés se mantiene constante en 1.454 durante los 8 trimestres. Esto significa que el prestatario siempre va a pagar el mismo valor. Esto facilita la planificación financiera. Tenemos también la línea naranja, que es el método alemán. Aquí comenzamos con 1.550 y va disminuyendo progresivamente hasta $1.287. Esto implica un esfuerzo máximo al inicio, pero un alivio financiero hasta el final del plazo. Comparación de saldos insolutos. Tenemos el gráfico de líneas del saldo francés y el saldo alemán. Miremos cómo se reduce la deuda en cada método. En el método francés, el saldo disminuye de forma más lenta al inicio y más rápida al final. Esto se debe a que las primeras cuotas están compuestas principalmente por intereses. En el método alemán, el saldo baja de manera lineal porque la amortización es constante. Esto significa que la deuda se reduce más rápidamente en los primeros trimestres. Ambos métodos logran cancelar la deuda, pero el método alemán lo hace con más rapidez al inicio. La comparación de intereses. En esta parte mostramos el gráfico de barras, que son el total de intereses pagados. Uno de los aspectos más importantes de cualquier préstamo es el costo financiero, es decir, los intereses que se pagan.
En el método francés, el total de intereses pagados es de 1.396 y en el método alemán el total es de 1.350. Esto significa que el método alemán genera un ahorro de $46 en comparación al método francés. Aunque la diferencia no es muy grande, en préstamos más grandes a más largo plazo, este ahorro puede ser muy significativo. Finalmente tenemos la tabla comparativa. Aquí mostramos la tabla para tener una visión clara de los dos métodos. Y aquí resumimos, donde miramos la cuota inicial, la cuota final, los intereses total, el ahorro en intereses, la estabilidad y el esfuerzo inicial de los dos métodos, tanto francés como alemán. Como vemos aquí, el método francés ofrece estabilidad y previsibilidad, mientras que el método alemán es más económico, pero exige un mayor esfuerzo al inicio. Conclusiones. Con base en este análisis, podemos concluir lo siguiente. Primero, los dos métodos cumplen con el objetivo de cancelar la deuda en su totalidad, que es de $10.000 en 8 trimestres. Segundo, que tenemos que el método francés es ideal para quienes prefieran cuotas fijas y predecibles, aunque incluya un mayor costo de intereses. Tercero, el método alemán resulta más económico y reduce la deuda más rápido, pero las primeras cuotas son mucho más altas, por lo que la elección del método depende de la capacidad del pago del prestatario y de su preferencia por estabilidad o ahorro. La recomendación. Para este caso en específico, yo recomiendo el método alemán. El prestatario tiene la capacidad de pago para asumir el pago de una cuota inicial más alta, ya que esto le permite ahorrar intereses y reducir la deuda mucho más rápido. Con esto concluyo el análisis de la tabla comparativa. Muchas gracias por la atención.